Bienvenidos al cuarto capítulo de Entretiempo. Hoy en un día lluvioso hablaremos de los extremos y cómo han cambiado desde su aparición. Bruno, ¿qué tienes que hablar sobre esto? Feliz de hablar de los extremos con ustedes. Una posición que ha vivido un fenómeno similar a la del 10 clásico, que por la evolución del fútbol, la multifuncionalidad de las posiciones y las nuevas tendencias de la táctica, se ha visto marginado, tanto el extremo como el 10. Pero hoy hablaremos del extremo clásico y ¿qué hablamos por extremo clásico? Por el 7 y el 11. Son jugadores que apuestan constantemente por el uno contra uno, encarador, que desborda, que rompe las defensas y que en su mayoría de las veces, más que nada en el fútbol del siglo XX, donde se veía este extremo, jugaba para asistir al 9, que también cumplía con este prototipo del 9 alto que cabecea. Bueno, y el gran exponente, yo creo, de los extremos vendría siendo Garrincha, el jugador brasileño que tanto en el Botafogo con la selección brasileña jugaba pegado a la banda derecha, él siendo diestro, a perfil natural, y bueno, hacía para un lado, hacía para el otro, y él marcó, marcó las características de ese extremo, siendo campeón en el 58 y en el 62 con Brasil. Luego ya yéndonos más hacia los 90-2000 aparece Ryan Giggs, y lo que le decía al Dani antes es que nosotros conocimos a un Ryan Giggs más medio centro, pues más estático en la cancha, pero el Ryan Giggs que aparece en el United era una bala por la izquierda, zurdo, tiraba la pelota 30 metros hacia adelante, corría y centro a los delanteros. Y ahí hay un punto que casi la mayoría de los equipos de Ferguson en el United tenían este extremo, pues David Beckham no era tan explosivo, pero era centro. Luego él se va y aparece Ronaldo y él pone a Ronaldo en sus primeros partidos, extremo derecho y a regatear. Luego, más cercano a nosotros, pensé en Jesús Navas, que también cumple esa funcionalidad del extremo puro, y en el City de Pellegrini lo hizo muy bien, desbordando y asistiendo a Negreo, Agüero y a Seco, que eran los delanteros de ese equipo. Y la última gran irrupción, que no sé si después hablaremos de él más adelante, es Adama Traoré, que con sus atributos físicos, su velocidad, intenta imponer sus condiciones, y Raúl Jiménez se ha visto muy beneficiado de este extremo clásico, ya que le ha dado varias asistencias. Así que, bueno, estaría bueno también ver los factores que ha sufrido esta posición, Joaco. No sé cuáles son los factores que han influido en este cambio bajo tu perspectiva. Sí, bueno, como tú lo mencionabas, el extremo en la antigüedad, el extremo clásico, desbordaba por la banda, era muy encarador, buscaba el uno contra uno, sacarse ese jugador para poder asistir al delantero a través de centros. ¿Qué pasó? Con el tiempo, estos extremos comenzaron a formar parte del juego del equipo, comenzaron a interiorizarse en el centro del campo y pasaron a ser mediocampistas que además de generar oportunidades con balón, también lo podían hacer sin balón. Hoy en día vemos un extremo que se engancha mucho más, que se enfoca en el centro del campo y que deja ese espacio de las puntas para los laterales que llegan a línea de fondo y cumplen esa función que cumplía el extremo en la antigüedad. Hoy en día los extremos intervienen mucho más en el juego, se interiorizan en el centro del campo. ¿Y qué pasa? Los jugadores de estas características del extremo antiguo muchas veces han pasado a ser laterales. Tú hablabas de Jesús Navas, un Jesús Navas que hasta hace poco comenzó a jugar de lateral. Un jugador rápido, punzante, pero que comenzó a jugar de lateral. Bruno. Sí, claro, agarrando lo que tú decías, Juaco, que de cierta manera las funciones típicas del extremo de toda la vida las ha ido agarrando el lateral, ya que el Así, extremo así se ha es. ido eh, incluyendo más en el juego con los jugadores interiores. Y otra cosa que
quería decir es también la función que se le ha ido agregando al extremo, que es el defender. También muchos se ven involucrados en la defensa, tienen que volver, no sé, lo vemos en los equipos de Bielsa, por ejemplo, en la mayoría en realidad de los equipos de la actualidad el extremo defiende. Es algo que se le ha sumado también. Sí, como tú lo decías, bueno, nombraste a Jesús Nava y sus características, y hoy día estamos viendo la irrupción de otro jugador de características similares, por decirlo así, muy rápido y punzante, como lo es en el Bayern Alphonse Davies, un Alphonse Davies que Totalmente. es muy rápido, muy punzante, que él en Estados Unidos, en la MLS, juega como puntero, pero en el Bayern Múnich pasa a jugar como lateral. Y lo hace muy bien, irrumpiendo muy bien en el juego del Bayern y llegando incluso a definir jugadas o asistir a sus compañeros en línea de fondo. Es por esto que ha cambiado. Ya los clubes forman a los jugadores de estas características no como punteros, sino como laterales, Claro. o van mutando con el tiempo, El o, o ejemplo, el ejemplo de por el Davis, fútbol Paco, actual. disculpa, es buenísimo, muy buen ejemplo el Davis. Porque al final él tenía las condiciones del extremo todavía, pero no le sirven para ser interior, para ser extremo hoy en día, pues, sino para ser lateral. Es, Sí, o sea, además, la velocidad le sirve para defender. Lo hemos visto en totalmente. partidos últimamente, llegar a cruces impresionantemente gracias a su velocidad. Así es que, bueno, como te lo decía, la formación del jugador hoy en día ha cambiado mucho y los jugadores de estas características pasan a ser laterales. Eh, También tiene mucho que ver el fútbol actual ha cambiado a estos jugadores. Los entrenadores actuales no ocupan tanto estos extremos punzantes. Existen, pero ya no se ven tanto. El mejor ejemplo es Guardiola. Guardiola, bueno, tiene un extremo punzante, rápido, como Sterling, por la banda izquierda, y por la banda derecha tiene a Bernardo Silva, un jugador que se interioriza mucho más en el juego, que se engancha mucho más y deja ese espacio para el lateral que ocupe la banda derecha. ¿Qué dicen, chicos? Sí, sobre las tendencias que se han visto en el fútbol, más que nada los extremos vendrían siendo, como tú lo decías, Juan, o sea, el ejemplo no sé, del Leipzig o del Atalanta, yo creo que representan la tendencia táctica más novedosa del último tiempo del fútbol. Claramente son los laterales los que llegan y los interiores están mucho más cerca del 9. El lateral hoy en día pasa a ser más un lateral volante y los extremos se interiorizan, participan del juego para la generación de jugadas. Eso es lo que tengo por hoy. ¿Qué dicen, chicos? Daniel, ¿algo más? Bueno, yo les quería contar un poco, bueno, ya hablamos harto de que el extremo ha evolucionado, como en todas las posiciones, el arquero, los laterales, el mismo 9, todas las posiciones han evolucionado, o sea, los roles han cambiado, no las posiciones, porque siguen habiendo 9, siguen habiendo, está el extremo, sigue estando el arquero, pero el rol que cumplen en la cancha ahora es diferente. Eh, yo tengo, a mi parecer, hay tres tipos de extremos hoy en día. Está el extremo más clásico, que es el pegado a la banda, el que se engancha, como Juaco mencionaba, Bernardo Silva, y uno le pongo este nombre mixto, porque, bueno, tiene características de las otras dos, pero más que nada porque es diferente y también juega en la banda. Les quiero mencionar algunos de los rasgos que a mi parecer tienen cada uno de estos tipos de extremos. Bueno, el pegado a la banda, que es el más clásico, es un jugador veloz, sobre todo que no tiene miedo al error, a perder la pelota. Si pierde la pelota, la Eso es intenta muy recuperar importante. y de nuevo. Es hábil, regateador. Y esta palabra me gusta, es picante. Es picante. Intenta comerse la banda y por lo general juegan con el pie hábil, que es el de la banda. Bruno. Sí, y antes de que pase al siguiente tipo de extremo, decir que es muy importante y cómo se ha perdido en el fútbol actual lo picante que decís tú, el, descar- el, el ser El descarado, sin desparpajo. vergüenza, el desparpajo, exacto. Y es claro porque
si encaras 10 veces, 2 te va a pasar al lateral y va a quedar en una situación muy clara de gol. Eso se está yo perdiendo un poco. Claro, Sí, sí, dale, Daniel. no, dale. No, quería mencionar lo que decía Bruno, que se ha perdido muchas veces porque los entrenadores han obligado a estos jugadores a convertirse a jugadores más clásicos, a jugadores más apegados a la táctica, con no tanta creatividad. Claro, ahora en el fútbol vemos un cierto orden que no se puede romper. Por eso hay jugadores que en su inicio se me viene a la mente Neymar, un jugador habilidoso que no tenía miedo a perderla, iba por la banda y encaraba, y ahora es un jugador que se centraliza mucho más. También las capacidades que tiene le permiten hacerlo, pero si se pegase a la banda también sería un jugador que seguiría siendo muy desequilibrante, a mi modo de ver. Bueno, continúo. Este extremo pegado a la banda también tenía la característica de que taponeaba mucho la pasada del lateral. Por eso mismo ahora cambia y este extremo se corre un poco hacia el centro y el que pasa del lateral. Y bueno, siento que este extremo tenía dos opciones, o era muy capaz físicamente o era muy talentoso. De esa forma se podía llevar a los rivales. Voy al tiro con los ejemplos por cada tipo de extremo. Se me vienen a la mente más actual, más joven, Coman, del Bayern, porque juega por ambas bandas. Extremo puro. Dime, Bruno. No, que extremo puro, Coman es un muy buen ejemplo. Claro. Juan Cuadrado, cuando le tocó jugar, sobre todo en la Juve de extremo, son jugadores habilitadores, que no se preocupan tanto de ellos llegar al gol, sino de aportar al equipo. Muchos centros. Bueno, Bruno mencionó a Jesús Navas y se me vino a la mente también Theo Walcott, que en su inicio fue lateral y terminó siendo en el Arsenal un extremo. Y un ejemplo criollo, Marc González. No sé qué opinan. Si se les viene Sí, algún Marc. ejemplo a la cabeza. No, quería decir que Marc González, en su periodo con Bielsa en la selección chilena, mostró claramente lo que era un extremo clásico. El llegar a línea de fondo, el correr toda la banda, no, un gran nivel el que mostró con Chile y un ejemplo yo creo que nos puede hacer entender a todos. Paso al siguiente tipo de extremo, al que es más enganchado, al que el Paco, bueno, citó a Bernardo Silva. Este, siento yo, que es un 10 que juega por la banda, porque tiene las capacidades para jugar como un 10. Buen pie, hábil, generalmente, o se ve en el fútbol actual, pie cambiado, generalmente. El lateral es el que le pasa por fuera y también tiende mucho a hacer diagonales. Los ejemplos que se me vienen a la cabeza. Bueno, el Bernardo Silva, que el Paco lo mencionó, vimos esto de que el 10 que juega por fuera, un ejemplo muy claro es Riquelme con Pellegrini en el Villarreal. No sé qué opinan. Sí, concuerdo. Riquelme en Boca era el 10 clásico que asistía a Palermo, el 9 del equipo de Bianchi, y Pellegrini no, Pellegrini usaba mediocampista por los lados. Bueno. Marco Asensio, Sí. que también tiene mucha capacidad de ser un 10, él podría jugar de 10, pero también tiende a ocupar las bandas. Yo creo, Daniel, ¿Sí? yo creo que también tiene que ver mucho con que estos jugadores habilidosos, talentosos, que podrían cumplir la función de 10, han visto afectado esa posición tras la desaparición del 10 clásico o del 10 puro en Europa. Bueno, en el fútbol en realidad. Entonces han tenido que ir adaptándose a lo que es la banda. La misma evolución del fútbol. Han cambiado todos los roles que tienen los jugadores en la cancha. Bueno, otro ejemplo, Marés. Un jugador que podría jugar de 10 fácilmente, y en el City también, cargado a la banda, en el Leicester también, cargado a la banda. Y bueno, ejemplos chilenos, este punto me costó harto, porque siento que no hay un jugador que tenga esas características como los jugadores que he nombrado. Por eso tengo dos ejemplos. Uno es Juan Leiva, que actualmente en La Calera juega en el centro, sí, pero en épocas anteriores también jugaba por la banda.
un jugador muy talentoso, muy buen pie, diagonales. Y el otro es César Pinares, también. Al principio, Sí. cuando llegó a Católica, un jugador que jugaba en la banda, mucho pase también, buen pie, enganchado. No sé qué opinan, si se les viene otro ejemplo. No, yo concuerdo contigo en relación a Pinares, jugador que también, que tiene toda la capacidad para hacer un enganche, pero que puede adaptarse muy bien a la banda y que cumple muy bien la función. Muy buen pie. Y paso al último tipo de extremo, este mixto que les nombré. Bueno, suele ser un jugador veloz, también juegan a pie cambiado, las diagonales, mezclan características de ambos tipos de extremos. Y atacan, tienen, bueno, con estas diagonales tienden a atacar entre el lateral y el central cuando juegan contra equipos con líneas de cuatro, que es lo más común que vemos hoy en día. Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y el ejemplo chileno, Alexis Sánchez. Sí. Oye, que coincide en que son los grandes figuras del último tiempo del fútbol mundial. Tal vez ha sido la posición donde hay más influencia en el juego. Arjen Robben puede ser otro ejemplo. También. Sí, bueno, igual lo conversaba con Bruno antes del programa y que coincidíamos. Cristiano Ronaldo en su inicio, un jugador pegado a la banda, que se llevaba a los rivales tanto por capacidad física como por su capacidad con los pies. Y Alexis Sánchez también. En el Udinese lo veíamos siempre pegado a la banda, jugando con Mauricio Isla. Han mutado también. Sí, Alexis en sus comienzos era un jugador mucho más punzante, mucho más picante, como lo decías tú. Y hoy ha ido mutando, ha ido ocupando ambos tipos de juego, por decirlo así, y como aparece por la banda, también se engancha mucho. Sí, ha tendido más a engancharse. Quizás el paso de los años también los lleva a eso. También, sí. Digo, al final, que una posición que ha ido variando, y más que nada por sumar más aspectos del juego colectivo, que tal vez el extremo de todavía no sumaba tanto al circuito del juego. Así es. Bueno, eso tengo yo. Bueno, chicos, algo que decir, algún comentario final para Sí, cerrar. yo tenía uno, que nos faltó nombrar a uno de los últimos grandes extremos brasileños que ha aparecido, que es Douglas Costa. Mi papá, cuando lo vio, que Sí, mi sí, papá creció viendo extremos brasileños de ese estilo, vio a Douglas Costa y dijo, y no había un extremo brasileño, extremo puro hace mucho tiempo. Me acuerdo que yo lo conocí en el Bayern, cuando aparece y pegaba la banda izquierda, zurda, regateada, centro. Ese era un extremo que me había faltado nombrar. bueno, chicos, espero que les haya gustado este programa. Cuarto capítulo de Entretiempo. Esto ha sido Los Extremos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.